Este tema yo lo he platicado con diferentes personas y me llama mucho la atención porque, pues ustedes saben que hay ¿cómo se llama? Pues una crítica al mexicano mismo, ¿no? Acerca de que a veces prefiere lo foráneo, lo extranjero antes que lo mexicano, ¿eh? Y eso parece que se le denomina con el término malinchismo. Entonces, viendo ahí unas contenido deportivo y viendo unas acciones, me acordé de este tema que ya he comentado y dije, bueno, lo voy a tocar en el próximo live. Y bueno, pues este live fue esta es la oportunidad para tocar este tema. Es acerca del lenguaje. Ustedes con quien se ha platicado saben que me gusta o que me mama mucho esto de hablar del lenguaje. Ya la regué con esa frase, pero bueno, con esa palabra, en el sentido de que todo aquello que decimos habla de nosotros. Entonces, a veces, incluso cuando hablamos de los demás, pues no hablamos de los demás, hablamos de nosotros mismos, ¿verdad? En esta forma en la que percibimos las cosas y las decimos, que es básicamente en toda esta narrativa que le estoy dando y que lo declaro al principio, pues es desde mi experiencia y desde mi conocimiento, ¿no? Entonces, desde mi visión de las cosas. Entonces, definitivamente, pues hablo de la forma en que yo veo las cosas y esa es la parte en que yo los invito a que nos comparten su visión. Entonces, bueno, el lenguaje a que me refiero es que todo aquello que decimos lleva un mensaje, ¿no? Entonces hay los que saben más de esto que dicen que hay un significado en cada una de ellas y aparte hay un significante, ¿no? Entonces como a veces que luego decimos algo, pero no nos hacemos responsables o no somos conscientes, creo, de esta forma y luego decimos, no, pues es que yo no lo quería hacer de esta manera, no. Pero bueno, la intención, la tonalidad, el matiz, el lenguaje corporal, bueno, pues esos hablan más que el propio lenguaje, ¿no? Entonces ya esto que se le llama significante va más allá de lo que dijimos, sino de lo que queremos decir con este mensaje. Entonces, ya me estoy alargando mucho, pero a lo que iba es esta parte en la que el mexicano utiliza muchas palabras para referirse a un semejante. Entonces, cuando hay mucha confianza, cuando las personas se pueden hablar con palabras altisonantes, luego se dice que uno con los demás. ¿Qué significa esto? Pues que generalmente nos estamos dando con la cubeta, aunque seamos cercanos, aunque seamos amigos, y principalmente porque sabemos que la otra persona hemos desarrollado en esa relación un grado de tolerancia muy alto, ¿no? Entonces, para otras personas este lenguaje podría sonar, pues, agresivo, altisonante, falta de respeto y todo esto. Entonces, bueno, dentro de esos códigos que se establecen en las relaciones, de estos valores y estos signos, símbolos, bueno, está esta forma de llevarse, de hablarse, y básicamente voy a esta parte que luego decimos, bueno, esta palabra que entrecorté vocalmente, nos decimos a nuestros semejantes de una forma, y entonces yo asumía o decía que, por ejemplo, un mexicano, para hablar respectivamente a otro mexicano, utiliza N cantidad de palabras, o a veces cuando alguien comete un error, bueno, pues ya va uno y luego ya entonces, esa persona, pues no es la mejor forma, ¿no? Entonces, o si alguien tiene un otro error, pues uno le dice que está bien, y ya entonces estas palabras, pues, son ofensivas, ¿no? Entonces, a veces la persona, en lugar de ser perceptiva y tomarlo con alguna ligereza y no hacer caso, pues sí termina adoptándolo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que terminan siendo condicionadas con esto del lenguaje y a veces termina comportándose como tal. Bueno, ya los psicólogos lo podrán explicar mejor que yo, pero a lo que voy es eh, que el mexicano tiende a hacer mucho esto, pero por otra parte no le vemos como esta capacidad de poder hablarle a otra persona empoderándola. ¿Qué quiere decir? Que le digamos en buenas palabras, en buenos términos, dándole un mensaje de empoderamiento, que esta persona es valiosa, que es muy lista, o que incluso cuando tiene un error, que este error pues es parte del aprendizaje del conocimiento. Entonces, ya ahorita como lo estoy diciendo, ya se oye de otra manera y no como las otras frases entrecortadas que usé. Y entonces, esto yo lo veo mucho con los argentinos. Ya veo que a los argentinos se les habla mucho de que tienen mucho ego. Bueno, no sé hasta qué punto su ego sea funcional, pero parece que lo es, o que este ego pudiera ser un falso ego. El punto es que estas personas o estos de esta nacionalidad, estos amigos,
Pues tienen esta habilidad y esta capacidad para entre ellos hablar de esta manera. ¿Qué termina haciendo? Se terminan empoderando. ¿Qué se dicen ellos? Pues se dicen que son capos, que son campeones, que son reyes. ¿Y qué lleva todo esto? Que ellos se lo están diciendo todo el tiempo. Entonces, a diferencia de algunas otras personas aquí en México que siempre nos estamos diciendo de cada cosa, en lugar de fomentar esa autoestima colectiva, por así decirlo, pues terminamos pendejeando a los demás y bueno, esta no ayuda a nada. Entonces ya esa persona termina creyéndose que realmente lo es, ¿verdad? Cuando si a lo mejor hiciéramos el ejercicio de decirle, oye, pues tú eres muy listo, tú eres muy inteligente, o sea, alabar todas esas cosas mediante el lenguaje, ¿no? Y entonces esa parte, la verdad, yo le admiro al argentino, porque al final de cuentas ellos lo demuestran en muchas cosas. Si nos vamos al ejemplo más común y corriente, como se dice comúnmente, que es el fútbol, ¿no? Entonces, un argentino va a jugar un partido de fútbol desde que empieza el segundo uno hasta que pitan. Entonces, el mexicano a veces tiende, cuando ya metió unos golecillos, pues ya se relaja. Cuando va perdiendo, dice, pues ya para qué si voy perdiendo. Entonces, como que sí permea esta parte donde ellos mismos, o sea, donde el mismo dentro los integrantes de un colectivo se hablan de cierta manera, ¿no? Entonces, esta parte del argentino de hablarse a sí mismo, la verdad, a sí mismo me refiero en el colectivo, ¿no? Al que pertenezca, siempre me ha llamado mucho la atención y siempre he pensado, ¿por qué el mexicano no se habla así, verdad? ¿Por qué no le dices a alguien que, pues es que es canijo, ¿verdad? En el buen sentido, que es muy listo, que es muy inteligente, que es capaz. Entonces no somos o no solemos hacer esto, ¿verdad? Solemos más que nada usar todas las otras palabras para hablarnos de forma despectiva. Entonces, bueno, el poder del lenguaje o el empoderamiento mediante el lenguaje era el tema que yo les iba a comentar. No sé ustedes cuál sea su experiencia, pero yo este tema ya lo he visto en infinidad de veces y siempre me ha llamado la atención por qué en México no nos hablamos de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo no decirnos campeones, verdad? O reyes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hasta no estamos tan acostumbrados que nos sonaría bastante cursi o exagerado, ¿no? Pero bueno, pues ustedes saben que el inconsciente no tiene sentido del humor, entonces si nos habláramos así más a menudo es muy probable que nos lo seguiríamos creyendo y actuáramos en esa forma, ¿no? Que entonces viene este concepto del poder de la palabra o la ley de la atracción, bueno, que ya son temas que la verdad no domino, pero por ahí tengo una idea o tengo amigos que tienen más desarrollada este conocimiento y entonces hablan de esta parte, ¿no? De cómo incluso te hables a ti mismo en la mañana cuando te levantas y te vas al espejo o te estés bañando, ¿verdad? Que te digas a ti mismo, sobre todo, por ejemplo, cosas en las que flaqueamos, ¿verdad? O en las que no nuestras habilidades son limitadas. Por el contrario, en lugar de señalar que tenemos una debilidad, esta manifestarla como una habilidad, ¿no? Entonces se considera que con toda esta forma empiezas ya a desarrollar un sentido que termina mejorando, o sea, tu propia autoestima aumenta y entonces esa autoestima empieza, esas palabras a creértelas y empiezas a actuar sobre todo en ello, ¿no? Entonces, como un autoadoctrinamiento, por así decirlo, y que a final de cuentas termina en ejemplos muy funcionales, ¿no? Y ya en lo colectivo, pues estaría pues muy chingón, ¿va? Que nos habláramos todos así, ¿verdad? En lugar de decir, mira el carrazo que trae ese... Entonces, pues si nos dijeran, mira el carrazo que trae ese campeón, ¿verdad? Entonces a lo mejor nosotros podríamos imitar eso porque sería algo muy positivo. Pero bueno, eso a lo mejor lo estoy diciendo en muchas generalidades, pero básicamente es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y bueno, en los argentinos sobre todo, que es el ejemplo que estoy poniendo, pues suelen tener ese lenguaje, ¿verdad? Entre ellos, en colectivos y sobre todo lo vemos mucho en los futbolistas, ¿no? Cómo festejan los goles y cómo hablan, ¿no? Esta que luego acá en México creemos que es un ego muy, pues muy agrandado, ¿no? Y de hecho un mejor ejemplo creo que ya hasta está más que claro, es Hugo Sánchez, ¿no? Él siempre ha pensado que México puede ser campeón del mundo y todo el mundo pues hasta se ríe de ello, ¿no? Y hasta de hecho se le ha dicho Ego Sánchez, ¿verdad? Por lo mismo. Y bueno, basta ver lo que él logró en España. Entonces, creo que si nos vamos a esta famosa frase que se utiliza en los corporativos y en algunas instituciones de gobierno, pues termina siendo un ejemplo muy claro de éxito, ¿no? Casos de éxito le llaman, ¿no? A eso a lo que iba a decir. Entonces, Hugo Sánchez es un caso de éxito y si Hugo Sánchez, que es un pentapichichi, campeón de goleo en España, te lo dice, pues hay que creerle, ¿no?
incluso si su ego, si su, perdón, si su apodo es Ego Sánchez, ¿no? Entonces hay que creerle a una persona que lo hizo. Entonces, algo comprobable, digamos, hasta este punto. Entonces, bueno, todo este rollo que les digo es para que estaría muy chingón que entre nosotros nos habláramos de esta manera. Entonces, copiar esa parte, esa fórmula que tiene el argentino para dirigirse a otro semejante. En México adoptarla. ¿Qué pasaría si empezáramos desde mañana a hacer esta forma de hablarnos a nosotros mismos? ¿Qué lograríamos con ello? Bueno, lo sabemos, ¿verdad? Pero definitivamente creo que algo se podría mejorar y después avanzar mucho más. Y como decía una persona en la cual participé en algunos seminarios, lo peor que te puede pasar es que te quedes igual, ¿verdad? Entonces, digamos que arriesguémonos y mañana usted, o ahorita en la tarde, al rato que salga por ahí, háblele a alguien en una forma así. O sea, dígale campeón, dígale rey, dígale eres un chingón, eres muy capaz, eres muy inteligente, te felicito. Entonces, usemos esas palabras como común y veamos hasta dónde llega, ¿no? Entonces ese era este último tema que les hablaba acerca de el lenguaje. El lenguaje lo pongo ahí porque al final de cuentas es un tema muy específico, que yo hablaba de esta parte de empoderar a la persona. En algunos casos podría ser la autoestima, porque a veces, pues aunque se supone que es un proceso personal, la validación es importante. Entonces, ¿hasta qué grado nos importa mucho la validación externa? Pues eso ya lo define cada quien. Pero definitivamente si tienes estas validaciones positivas, es muy posible que esto ayude a tu autoestima o a tu crecimiento personal. Bueno, ya la definición personal de cada quien para ello es muy particular, pero creo que estas situaciones abonan y ayudan a esta parte de la validación externa. Entonces, bueno, no me voy a meter en temas de mis amigos psicólogos porque luego me van a decir y me van a corregir, aunque esto estaría muy chingón. Pero bueno, entonces les dejo esta situación y practíquenlo, practiquémoslo, ¿verdad? Para crear esta sinergia o este movimiento de esto que les acabo de comentar.